La Luna con Gatillo, una crítica política de la cultura en su versión TV. Hoy aquí en las cátedras bolivarianas del periódico Resumen Latinoamericano, en la ciudad de Córdoba, presentando el libro de Roberto Perdía y Horacio Ricaldo Silva, Trienio en rojo y negro, la semana trágica, las huelgas de la Patagonia, la lucha de los trabajadores de la forestal y los anarquistas, recientemente publicado por Editorial Planeta. Para conversar y presentar aquí a Roberto Cirilo Perdía, histórico dirigente del peronismo revolucionario, bueno, la primera pregunta, pelado, como te dicen en la militancia, es ¿qué hace un ex comandante montonero escribiendo sobre el anarquismo? ¿Qué se pudo rescatar quizás en los años 70 del legado libertario y qué se puede rescatar hoy? Bueno, gracias ante todo. Pero el anarquismo está en el ADN de la mayor parte de las corrientes revolucionarias del continente. Y si no es por casualidad, nosotros usamos los brazaletes de las agrupaciones políticas, la JTP, el Movimiento Villero, la usamos de color rojo y negro. Y era en homenaje a esa historia y a esa tradición, como ocurrió en muchos países de América Latina. Recuerdo siempre en México, no sé ahora, hasta hace unos años atrás, cuando se decretaba una huelga, en la prensa no salía, y al final de la asamblea se decretó la huelga, sino que decían, y al final se izó la bandera rojinegra, y en todos los patios de las grandes fábricas se izaba, había un mástil donde se izaba la bandera rojinegra, que era el símbolo del anarquismo. Es decir, recordemos la lucha de los sandinistas con los colores rojinegros también. Es decir, que en la región, de alguna manera, el anarquismo dejó una historia, dejó valores que vale la pena recuperar de alguna manera para el futuro. Y creo que esos valores lo que tratamos de reflejar. En el libro es un momento específico, 3 años de una lucha de los trabajadores de la forestal, de los trabajadores del patagónicos, de los trabajadores de los talleres Bacena, pero que no es solamente esa lucha, sino que es recoger todo de ese momento histórico acerca de qué significó, cómo se enraiza en la historia anterior del país, que es un tema muy interesante, porque en definitiva tuvo mayor presencia en aquellos años el anarquismo que otras corrientes sociales de aquel momento, y eso es un dato interesante, tiene que ver posiblemente con la idea libertaria del gauchaje, y después de qué manera todo eso se continuó, y qué tiene que ver con la realidad actual, que es otro tema que habrá que considerar y avanzar en eso. Bien, hablando de eso, en la actualidad, bueno, escribís, sos una parte de la historia argentina que vas transmitiendo a las nuevas generaciones, pero seguís en la militancia, al pie del cañón, como se dice, y bueno, sos uno de los referentes de la coordinadora Resistir y Luchar. Quizás que podrías compartir con quienes miren este video respecto de, bueno, las ideas de construcción de poder popular y qué se liga de toda esta experiencia, tanto de los libertarios como de las montoneras, de la que fuiste parte también en los años 70, en clave de los nuevos desafíos de la actualidad. Yo creo que toda esa historia hay que recogerla y de alguna manera integrarla a esta realidad y la construcción del futuro, donde no podremos construir el futuro ignorando lo que pasó, lo que no significa que el futuro se repite mecánicamente ni mucho menos, pero sí que hay que tenerlo presente. Y respecto a eso, los tiempos actuales son bastante distintos, por cierto, y en ese sentido lo que intentamos es tratar de darle forma al nuevo sujeto social, tratar de definirlo, de encontrar cuáles son sus componentes, cómo se lo organiza, cómo avanza, que por cierto, este sujeto social no es el del siglo XIX, el del siglo XX, ni tampoco el del octubre del 45, ¿no es cierto? Es un sujeto social distinto que se va construyendo y creo que tiene mucha fuerza en aquellos que han quedado fuera del sistema orgánico del trabajo, digamos, los trabajadores asalariados en blanco, que constituye de alguna manera esos sectores que han quedado afuera una gran mayoría de la población del país. Y esa población no alcanza con decir hay que blanquear la situación. Creo que es tratante que dar respuestas, y esas respuestas deben ir de la mano de la construcción y darle forma a este sujeto social, porque creo que los cambios, las transformaciones y las luchas necesitan del mismo. Y otra cuestión que tenemos que ver es que de la propia crisis capitalista tenemos que aprender que el capitalismo no es que un día nos levantamos y está la revolución en la puerta de nuestra casa. La revolución se construye todos los días, y la construcción cotidiana de la revolución también supone la construcción anticapitalista cotidiana de la misma, ¿no es cierto? Ese es un tema que ha sido poco desarrollado,
no le hemos prestado la atención que correspondía, posiblemente porque no se veía la profundidad que tenía la crisis capitalista, pero creo que en estos días eso aparece de un modo muy fuerte y aparece inclusive en aspectos muy concretos, como el tema alimentario, en el cual tenemos que encontrar mecanismos que nos permitan integrar la producción, la distribución y el consumo en una unidad donde los sectores populares participen, sean protagonistas de eso, porque de alguna manera eso es ir construyendo también formas anticapitalistas en medio del capitalismo, creando condiciones para el socialismo. Esto no supone imaginar una tarea de buena voluntad de un grupo de chicos y chicas que quieren entonces quedar tranquilos con su conciencia, no. Significa en definitiva articular estas luchas parciales por las mejoras necesarias, cotidianas, con las luchas globales contra el propio sistema. Ambos elementos se necesitan y yo creo que por momentos imaginamos al poder como una cima a la cual hay que conquistar. Y no es conquistar exactamente el poder, el problema más concreto es construir el poder. Y esa es la tarea y creemos que esto sí se diferencia de lo que ocurrió décadas atrás o en otros momentos donde posiblemente parecía más sencillo y la idea de la conquista del poder era la base de la estrategia de aquellos tiempos. La Luna con Gatillo TV, con Roberto Cirilo Perdía en las cátedras bolivarianas del periódico Resumen Latinoamericano. Una crítica política de la cultura. Noticias desde abajo y a la izquierda.